acuerdo a lo que tiene. Tomar en cuenta realmente lo que está por pasar o lo que ha pasado. Cada quien tenemos un dolor, cada quien tenemos cita, cada quien tenemos problemas y circunstancias que atravesamos y que nosotros enfrentamos. A veces es dolor, a veces es sonrisa, a veces es estrés y a veces puede parecer como que estamos en pandemia. Pero sentimos que nuestra vida es avapuleada y que somos cada día más y más vulnerables a lo que está pasando. Muchas veces pensamos que no puede pasar algo más terrible que lo que pasa a nosotros. He conocido durante estos de cáncer muchas personas y uno de los siervos de Dios que vive aquí en Querétaro y le pregunté cómo estaba. Él tiene cáncer. Dijo, al momento estoy con, pero agradecido. Y pareciera algo sencillo decirlo, pero tener los dolores, todos los estragos del cáncer, obviamente es simple. Cada quien tiene su tormenta, cada quien tiene, y cada quien tiene su forma de ver la vida. Y es exactamente lo que estaba pasando a un hombre que tenía la peor tormenta de su vida y que estaba viviendo en plenas. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano no solamente es estando atormentado de un. ¿Cuántas veces se ha sentido usted solo, solitario, cuando están los problemas azotándose? Que de pronto no solamente se siente incomprendido, sino completamente aniquilado. No hay nadie. Era la expresión clara del corazón que estaba buscando algo, encontrar una respuesta a su alrededor, pues no tenía absolutamente a nadie. Pero de pronto hubo un hombre que venía de una experiencia extraordinaria porque había estado haciendo milagros del otro lado de donde él vivía. El hombre necesitado. Un hombre que de pronto empezó a caminar y a calmar la tempestad, la tempestad que estaba por mucho superando a aquellos que creían que eran expertos. Llegó este hombre y estaba a punto de llegar a otro lugar donde iba a ejecutar un milagro más para otra mujer que tenía un problema de sangrado. Pero hizo una parada y nosotros nos preguntamos, ¿por qué si iba rumbo a un tiempo de milagros? ¿Por qué tenía este hombre llamado Jesús que detenerse? ¿Por qué tenía Jesús que hacer una parada en medio de un tiempo de milagros? ¿Por qué en el tiempo sobrenatural tenía que estar en la tierra menos deseada? Sin duda tenía una misión y tenía un lugar donde llegar. Y cuando llegó al hombre más solitario que ni él mismo se amaba, de pronto siente aquel hombre que está en tormenta, que su vida está siendo estremecida y pregunta, ¿qué tienes conmigo? Es decir, el poder que tú tienes, Jesús, es sobrenatural y quiero que tú me expliques, ¿qué tienes conmigo? No sé si le ha pasado a usted. Está viviendo la vida que usted está desarrollando, está pasando por los estragos que usted está experimentando
Y de pronto hay algo que los sacude y entonces usted se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es el encuentro de la necesidad del hombre con el poder glorioso de un Jesús que todavía tiene misericordia. ¿Qué tienes conmigo? Si nadie me ve y nadie me recibe, si mis tormentas nadie las atesora y nadie se preocupa, si lo que estoy viviendo y que yo mismo me estoy lastimando, a veces la tormenta se hace más cruel cuando nosotros mismos aceptamos destrozarnos a nosotros mismos. Qué maravilloso es saber en una para encontrarse con. Y no necesariamente tendremos que hablar en el siglo XXI y aquí en Querétaro y aquí en la iglesia de atormentado de demonios. Cada quien tiene su propia tormenta. Cada quien. Pero Dios ha hecho esta mañana, como lo hizo en este tiempo, una parada para encontrarse con nosotros. Y está enfrente de nosotros esperando que nosotros podamos experimentar algo que nunca ha pasado en nuestra vida. Había algo que estaba por demás sobrepasando lo que sentía ese hombre. Era el poder de Dios. Porque cuando no hay esperanza, siempre habrá poder de Dios para aquel que está dispuesto a aceptar ese socorro. Cuando no hay nada que dé resultado, siempre habrá un brazo extendido divino para alcanzarnos y rescatarnos. Versículo 31 del capítulo 8 que acabamos de leer, dice la palabra del Señor. Y entonces cuando los que estaban atormentados, que eran demonios en aquel hombre, le dijeron, déjanos ir a otra parte. Queremos seguir atormentando, queremos seguir haciendo con aquellos otros. Pero Jesús sabía que ese hombre necesitaba misericordia, así como Jesús sabe en esta mañana que usted y yo necesitamos no una misericordia que solamente sabemos por nuestra mente que Dios la tiene, misericordia que puede sentirse y que puede fluir en nuestra vida y que puede correr por nuestra alma. Es Jesús actuando y Jesús viendo lo que está sucediendo. Y lo que Jesús quería hacer es que la tormenta acabara y que ese hombre fuese transformado. Lo que Jesús quería es que un milagro más sucediera en la vida del hombre, porque no hay nada más hermoso que el ser liberado de la tormenta en la cual yo me encuentro en este momento. No sé cuál sea la situación, como lo dije al principio. Cada quien tiene sus propias tormentas. Pero este Jesús está aquí. Y no importa lo que estemos pasando. Todavía Él quiere liberarnos y abrazarnos con amor eterno. Cuando nadie quería a este hombre, Jesús llegó hasta donde Él estaba porque Él estaba dispuesto a hacer una parada en el camino por amor a su vida. Cuando usted está en el camino del siglo XXI y haciendo la labor que usted desarrolla, sea como ama de casa o sea como estudiante, trabajadora o trabajador, Dios todavía quiere hacer una parada y encontrarse con usted. Los milagros son reales y son actuales. El poder de Dios es real y es actual y es vigente. Y la liberación de nuestra tormenta también es posible. Dios todavía puede glorificarse en nuestra vida. Yo no sé, ¿lo he escuchado? Yo no sé, tal vez usted lo ha sentido en ocasiones que es posible que suceda, pero hoy en este día, Dios quiere darle un mensaje. Estamos pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero todavía la mano de Dios está sobre nosotros.
Todavía la mano de Dios quiere hacer algo extraordinario. Cuando Dios llega, todo cambia. Primero es el encuentro con Jesús, un Jesús milagroso. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 35 que estamos leyendo nosotros. Y salieron a ver entonces lo que había sucedido, porque aquel hombre de pronto había sido transformado, dice el versículo 35, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, a quien ellos habían abandonado, a quien ellos habían desahuciado, a quien ellos nadie lo quería ver. Lo encontraron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Es decir, Jesús llega y cambia. Es decir, cuando Jesús es real en la vida no puede ser la misma, no puede ser igual. Dios cambia todo lamento en gozo y Dios trae paz en medio de la tormenta. Y lo encontraron sentado y limpio. Qué maravilloso es que nosotros llamaríamos tanto pecado y tanta paz. A veces consideramos que hemos hecho tantas cosas que es difícil que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, pero todavía Dios nos puede limpiar y hacernos sentar a sus pies. Es el milagro del encuentro de Dios con el hombre. El milagro de la liberación. Pero donde quiero conducirlos no es necesariamente a esto, porque esto ustedes lo han escuchado. No sé cuántos milagros, porque yo sé que ustedes pueden haber sido testigos de milagros de Dios pasando en su vida. No lo sé, pero si usted no lo ha experimentado, hoy puede ser su día. Pero donde quiero yo llevarlos en esta mañana, en este pasaje que estamos nosotros leyendo, del capítulo 8, versículos 26 hasta el 39, llegamos al versículo 38, encontramos algo interesante. La segunda etapa del milagro. Y el hombre, dice el versículo 38, de quien habían salido los demonios, entonces le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba que le dejase estar con él. Después de después de ver el poder de Dios, ¿quién no quiere estar siempre en el poder? Aquel que ha escuchado al poder, de que tiene poder hacia lo lejos, de experimentarlo realmente, tal vez no pueda comprender la dimensión de lo que. Pero los que hemos estado literalmente al borde de la muerte, todos sabemos de lo que estamos. El poder de Dios es maravilloso y por el hombre es quedarse en el lugar donde está y no quererse separar. Es lo mismo que le dijo Pedro, el apóstol San Pedro, a Jesús cuando vio que estaba la gloria de Dios, estaba el poder de Dios en una esfera sobrenatural alrededor y dijo, Señor, no nos podemos ir de aquí, quiero estar a tu lado. Construimos una cabaña si quieres, pero quiero estar contigo. Es la reacción del corazón agradecido. Es algo que presentó un leproso después de haber sido sanado. Iba con 10. Pero uno regresó y le dijo, Señor, gracias. Quiero estar a tu lado. No quiero traicionar lo que tú has hecho conmigo. Ni siquiera quiero abandonarte una vez más. Quiero quedarme contigo. Pero qué sorpresa es la que damos la respuesta de Jesús. Pero Jesús le despidió. Le dijo,
vuélvete. Regrésate. Pero ahora regrésate a tu casa. Porque la única manera de prolongar el milagro que has recibido, escúchelo bien, ojalá y usted me esté escuchando. La única manera de prolongar el milagro que has recibido es regrésate a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, quedarme con Jesús solamente contemplando su hermosura me llevará a una dimensión muy restringida de lo que yo puedo experimentar en mi vida. Cuando yo voy y empiezo a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces mi vida empieza a experimentar la prolongación del poder de Dios en mi vida. He contado con ustedes en varias ocasiones, Hechos capítulo número 8, cuando la iglesia también estaba siendo atormentada, la persiguieron, mataron a muchos, pero cuando estaban siendo más atormentados, ellos conocieron de Jesús. Y dice, y cuando ellos iban saliendo, ellos iban predicando el evangelio, donde ellos llegaban. Predicar el evangelio, tal vez ya lo escuché. Pero predicar el evangelio es el plan de Dios que Él quiere hacer y que está haciendo. A veces dejamos morir aquella experiencia. A veces dejamos escapar aquel momento glorioso cuando somos rescatados de nuestras tormentas. A veces se nos olvida lo glorioso que fue el momento cuando Cristo me transformó y me llenó y me liberó. Pero cuando yo me regreso, es decir, escúchalo bien, lo que Jesús estaba diciendo es: nunca te olvides de dónde veniste. Nunca te olvides, el quererte quedar conmigo tal vez te hará olvidarte de lo que tú has venido antes. Recuerda de dónde te he sacado y regresa y predica el evangelio. Predica cuántas grandes cosas. Oiga, aquí hay una palabra interesante. Es decir, cronológicamente, por orden, dice. Este hombre que había sido liberado, ¿cuántos? Predicación había escuchado. Las dominicales había pasado. Me voy buscando. Eso significa que no necesito estar extremadamente capacitado para contar lo que Dios ha hecho. Puedo yo experimentar la liberación y ser salvo el día de hoy. Y hoy mismo por la tarde puedo regresar a mi casa y contar cuántas grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. Y cuando yo cuento, el poder de Dios y el milagro se extiende y puede seguir tocando vidas. Y puede seguir salvando y puede seguir sanando y puede seguir liberando. Y una cosa, yo estoy agradecido con Dios. 15 días después de haber conocido a Cristo Jesús, yo empecé. Fue algo extraordinario. Algo que tal vez no muchos se atreven a, algo que tal vez en el siglo XXI tacharíamos nosotros. Yo no sabía absolutamente nada. Yo solamente llegaba a las colonias de la ciudad donde vivía, allá en mi rancho, entraba a las calles, tenía piedras, se subía un montón de arena,
montón de grava y empezaba a predicar a Cristo en la calle. Fanatismo. Es que esa es su religión. Absolutamente nada de lo que era religión. La religión. Yo solamente sabía algo. Cristo había hecho algo en mi vida y no lo podía yo callar. Y pasaba la gente. Pasaron enfermos. ¿Qué sabía yo de cómo orar? ¿Qué sabía yo de cómo decir? No sabía nada. Solamente contaba cómo era yo y cómo Cristo me había transformado. Era todo lo que sabía. Llamándose los enfermos en medio de la calle. Sorprendentemente, Dios seguía haciendo milagros. De manos de alguien inexperto, de alguien que no tenía un conocimiento profundo, pero alguien que había decidido extender lo que Dios había dejado para nosotros. El milagro solo se prolonga cuando abrimos nuestra boca y predicamos que Cristo todavía cambia nuestras vidas. Sé que usted ha predicado algunas veces. Sabe que soy seguidor de las predicaciones del pastor. ¿Sí? Ahí lo veo en Facebook. Y cuántas veces les ha exhortado. Pero muchas veces habla del tiempo en el cual está la expresión que está. Pero primero Jesús da una orden. Y dice cuenta. Segundo, no dice cuándo termina la acción de contar. Es una acción continua. Y en tanto nosotros sigamos predicando el Evangelio, el milagro seguirá prolongándose. No sé hace cuánto usted no haya visto el milagro recibido en su vida, tocando la vida de otras personas. Pero Jesús en esta mañana nos está diciendo que el milagro solo será expandido cuando su boca no se calle. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te digan que ya están hartos de escucharte, habla la palabra. Cuando veas necesitados y estés en tu afán y en tu rol cotidiano, haz una parada, porque también Cristo hizo una parada. Y dile a esa persona necesitada que todavía Cristo hace milagros y todavía Cristo salva. Haz una parada. Detente. No calles. Porque cuando calles el milagro se acabará. La Biblia enseña que cuando los hombres hablaban, cosas pasaban. Y a veces tenían que poner piedras y decían ellos, para que cuando mis hijos o los hijos de tus hijos vean las piedras, ellos te pregunten y tú les digas, ¿cuántas cosas grandes ha hecho Dios con nosotros? Y les enseñarás el significado de la palabra Ebenezer, porque verán el poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. El centro de este pasaje no radica solamente en la liberación del hombre, aunque es importante para Dios, sino que el plan de Dios para el hombre, era que este hombre se convirtiera en un predicador del evangelio. Necesitaba ser pastor, no necesitaba ser evangelista, no necesitaba ser misionero, necesitaba ser liberado de su tormenta. Creo que los que estamos aquí en su mayoría ya fuimos liberados, y si todavía está pasando por una tormenta, todavía es tiempo de ser liberado.
Tercera forma de prolongar el milagro es obedecer hasta que sobrepasemos la expectativa que tenemos de nosotros. Para decirlo, es obedecer hasta que pasemos las expectativas de nosotros. El versículo 39. Y él se fue y obedeció. Pero se fue haciendo algo. Es la misma palabra que usa Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19, yendo, dice, publicando, es decir, cuando él estaba en movimiento, él empezó a publicar. Jesús le dijo, regresa a tu casa y predica, pero él dice, él se fue por toda la ciudad, por todos los lugares y empezó a predicar cuántas grandes cosas Dios había hecho con él en su vida. Es decir, él no se limitó a hacer algo que él creía que podía hacer. Él sabía que si Dios lo había mandado a hacer algo, tenía entonces el respaldo divino y tenía que ir más allá de lo que él podía lograr dentro de sus propios recursos. He contado con ustedes varias historias sobre misiones de misioneros. Les recordaré la historia de un zapatero que no hacía otra cosa más que remendar zapatos. ¿Quién puede esperar grandes cosas de un zapatero que solamente remienda zapatos? Pero cuando Dios habló a su vida y le dijo lo que tenía que hacer, como está escrito en esta palabra, él se embarcó, se fue a otro país. Mientras llegaba al otro país, ese humilde zapatero aprendió 6 idiomas distintos en lo que llegó al otro país. Y dirán ustedes, sorprendente, una capacidad intelectual grandísima. No, es el milagro de Dios prolongado. Es la prolongación del milagro de Dios, porque entre más obedeces a Dios, más se prolonga el milagro. Cuando más desobedeces a Dios, cortas de tajo todo el milagro que Dios quiere seguir extendiendo en su vida. Y llegó hasta aquel lugar un humilde zapatero y empezó a predicar el evangelio. Tradujo las Sagradas Escrituras en más de 40 idiomas y plantó muchísimas iglesias, predicando y enseñando y demostrando el poder de Dios en la vida de los que los estaban escuchando. Porque hay que sobrepasar los niveles que nosotros creemos que solamente estamos destinados a cumplir. Hay que sobrepasar nuestros niveles. Si Jesús me dice, ve a la casa, yo digo, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero también tengo que llegar a toda la ciudad. Yo voy en el camión, yo voy en el pecero, yo voy en el transporte, yo voy en el taxi. Y mientras voy, yo voy predicando. Tal vez no me sé muchos textos. Tal vez no me sé la Biblia, pero sí sabe cuántas grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Sí lo sabe usted. Sí lo sabe usted. Sí lo sabe usted. Y eso lo puede hacer usted. Cuando habla el evangelio, el poder es desatado y su palabra no vuelve vacía y la misericordia es extendida y las tormentas son paradas y son completamente acabadas, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo y sigue siendo vigente. Yo no sé, mis hermanos, cuándo haya sido la última vez que usted abrió su boca para predicar. Tal vez usted está en su oficina, en su negocio, tal vez usted está con sus compañeros, no lo sé. Y usted ha decidido callar porque de pronto en el siglo XXI hablar de Dios
suena tan arcaico y somos tachados de alguien que no tiene mucho más elevación intelectual. Dice la palabra, esto es verdad, porque la palabra de Dios es locura. Pero no calle, porque solamente así el milagro será extendido. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted compartió realmente lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuando nos encerramos otra vez, estamos en. Cuando solo pensamos en nosotros mismos, delimitamos todo el poder que puedes. Tiempo. Vuélvete. Cuenta. Vuélvete. ¿Cuántas grandes? Esta tarde, usted está pasando por una situación difícil. Sea enfermedad, sea una situación, de algo personal que tal vez a nadie se le ha contado, pero sabe que está pasando por una situación. Y está diciéndole que puesto a usted le ruega y le entrega su vida. Hoy Dios lo puede. Hoy Dios, no importa si usted es cristiano o no es cristiano, quien sea usted, quien sea, no importa. Las tormentas de la vida jamás acaban, pero siempre tendremos un término cuando Cristo aparece. Quiero hacer. Número uno, usted está pasando algo urgentemente de Dios en su, algo sobrenatural que pase en su, que transforme no solo su vida, sino lo que es el futuro de su vida. Pero también quiero hacer un llamado. Ellos que desde hace tiempo han decidido cerrar su boca, no predicar el evangelio y por eso viven otra vez mezclados. Por eso sienten que el milagro se ha acabado. Por eso sienten que el amor a Dios de pronto se está extinguiendo. Quiero hacer un llamado para que nuevamente le digamos a Dios, yo renuevo mi compromiso contigo, mi obediencia a ti. Abriré mi boca donde sea. No importa cómo me digan ni cómo me tachen. Cuando vea a una gente en tormenta, una necesidad con el vecino en el hospital o donde yo lo vea, haré una parada en mi camino. Ustedes de esas personas, los llamados serán. Mientras que no decide darnos de quiere hacerlo, que no se pone en pie. Ahí donde está. Ahí donde está.
ahí donde está. Por un instante, solo cierre sus ojos. ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos? ¿Lo hacemos? Para evitar distracciones y concentrarnos en nuestra plática con Dios. Usted está pasando por algo difícil esta mañana. Si usted está pasando por algo que le está atormentando, tal vez es algo que familiarmente usted ya no puede controlar. Tal vez algo que en el trabajo le está estorbando para desarrollar. Tal vez es algo que está trayendo amargura, que está trayendo mucho resentimiento a su corazón. Y lo está atormentando. O tal vez usted está enfermo. Ahí donde está. Ahí donde está. Ahí donde está. Solo levante ahí su mano. Todos tenemos los ojos cerrados. Solo levante su mano y diga, yo soy, estoy pasando por esa tormenta. Solamente si usted está pasando por eso, diga, yo estoy pasando por esa tormenta. Y abra sus labios y dígale lo mismo que este hombre le dijo a Jesús. Jesús, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué tienes para mí? Señor, libérame de esta tormenta, libérame de esta situación. Pero yo me rindo a ti esta tarde, como lo hizo aquel hombre. Yo me rindo, Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, me rindo a ti. Vamos, dígaselo, yo me rindo a ti, Señor. Termina con esta tormenta en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu poder desatado, que sea tu manifestación notoria, que sea tu gloria, Señor, de una manera clara, evidente en mi vida. Que ahora tu paz, que ahora tu gracia, que ahora tu sanidad, que ahora lo que tú eres sea desatado en mi vida ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Obra en mi vida, Jesús. Me humillo y te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Señor, te reconozco, Señor, y espero que tú hagas algo, porque creo en ti, he escuchado de tu poder, y creo que vas a hacer algo grande para la gloria de tu nombre, Señor. Lo recibo y te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Señor, te recibo como el que viene a terminar mi tormenta, te recibo ahora, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te recibo, Señor, y te doy gracias, gracias, Señor. Gracias. Si usted esta tarde ha sentido que ese milagro ya no es más, que como que ya se ha encerrado en usted mismo nuevamente y ya no ve la acción y el poder de Dios fluyendo en su vida porque ha decidido callar, ahí en su lugar, ¿por qué no levanta su mano usted que tiene rato de ya no hablar de Cristo, usted que tiene rato de ya no predicar el Evangelio, usted que tiene rato de ya no contarle a la gente lo que Cristo puede hacer? Ahí en su lugar, levante su mano y dígale, Señor, aquí estoy, Jesús. Y quiero hacer nuevamente un compromiso contigo. Señor. Me levantaré, iré, publicaré, contaré lo que tú has hecho conmigo, Señor. Lo publicaré, le diré a la gente cuán hermoso eres, cuán glorioso eres, cuán majestuoso eres. De tu amor, de tu gracia, de tu misericordia cantaré. Y le diré a la gente, Señor, que todavía hay esperanza, que todavía hay liberación, que todavía hay socorro, que todavía, Señor, hay salvación para sus almas. Pero aquí estoy, hazme instrumento tuyo, Señor.
Hazme instrumento tuyo, Jesús. Hazme instrumento tuyo, Jesús. Hazme instrumento tuyo, Jesús. Déjame hablar tu evangelio, predicar y estar al lado de aquellos que están en necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Quisiera levantar sus manos. Ahora solo para adorarle. Levante sus manos. Él es digno de adoración. Él es digno de adoración. Él es digno de adoración. Lo que usted pueda decir, no necesita ser un profesional en oratoria o para orar. Lo que usted sienta en su corazón, dígaselo. Puede decirle, Señor, te amo. Puede decirle, Señor, eres hermoso. Puede decirle, Señor, gracias porque siento tu paz. Puede decirle gracias porque siento tu libertad. Puede decirle, Señor, te adoro. Señor, te alabo. Pero abra su boca, abra su boca, abra su boca. Abra su boca, abra su boca. Deja que se llene de alabanza y adore, 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 adore. Adore al Señor, adore al Señor. Adore, 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 adore. Señor, eres grande. Señor, eres hermoso. Eres glorioso, Señor. Eres excelentemente perfecto, Señor. Y te adoro, y te alabo, te exalto, te bendigo. Eres Dios por sobre todas las cosas. Y mi vida te adora, Señor. Me rindo delante de ti en adoración. Eres mi buen pastor. Eres mi ayudador. Eres mi socorro. Eres mi pronto auxilio. Eres mi roca en medio de la tormenta. Eres aquel que me abraza cuando necesito también de tu cariño. Eres hermoso. Te adoro, 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 te adoro. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús, te adoro. Qué hermoso eres, Señor. Hermoso es tu nombre, Señor. Hermoso es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.